las guerreras de oración y todos nosotros, pues, estamos pendientes en oración con nuestro Dios todos los días y hemos orado por esta transmisión, por estas enseñanzas y sé que es algo de Dios, porque leer la Biblia, cuando leer la Biblia y estudiarla, amados, no va a ser algo de Dios, es algo de Dios. Amén. Dios algo quiere con nosotros. Dios algo poderoso y bueno quiere con usted. Algo más de lo que le hemos estado dando. Algo más de lo que le hemos estado dando. Mi hermano Milton, bienvenido. Mi hermana Saray Cruz, bienvenida. Mi hermana Magda Lagos, bienvenida mi hermana. Hay una fiesta en nuestros corazones. Ya vamos bien 21. Sigamos intercediendo. En el nombre de Amén. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Denia Sierra, mi hermana, bienvenida. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Santo, santo es el Señor. Nos tomamos unos minutos. Vamos a cerrar nuestros ojos y orarle al Padre mientras más hermanos se unen a nosotros. Bendiciones, mi hermana Isabelita. Bienvenida. Bendiciones, Gracias. gracias. Vamos a orar, amado Padre, Dios Todopoderoso que habitas en gloria y que sé que estás aquí con cada uno de nosotros, de nuestra iglesia, Ministerio Cristiano Filadelfia, una iglesia de unción, de fe y de victoria, Padre. Oh Señor, que estamos para servirte a ti, Señor, y que sabemos que vamos a ensanchar el reino de Dios en esta tierra, Señor amado. Oh Padre, gracias, gracias Padre, porque tú conoces a los que son tuyos, Padre Santo. Conoces Jehová a los que son suyos. Gracias Dios Padre poderoso. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Vamos a poner otro pedacito de esta alabanza, mis hermanos, de este cántico al Señor, pues el tema del libro de Levítico en cuanto a la expiación y la santidad. Este canto nos ministra realmente, ministramos a Dios con este canto también, amados. Gracias, Padre. Escuche un rato para los que no han escuchado el canto. Gracias, Padre. Vamos a dar un minuto más y usted con sus ojos cerrados, desconéctese de lo que le rodea, mi hermana y hermano. Oh, sí, Señor. Oh, mi Dios. Preciosa sangre por amor. Oh, sí, Señor. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Oh, sí, Señor. Jesús. Por usted y por mí lo hizo posible. Jesús. Hay poder en su sangre, amada familia. Hay poder en la sangre. Oh, sí, mi Dios. Hay poder en tu sangre poderosa. Se derrama sobre este pueblo, Padre. Estos 26 hermanos fieles, Señor, al llamado. Oh, Dios. Ministrales. Ministra, Señor, tu libertad espiritual a cada uno, ahora, Padre. Oh, Santo. Esa sangre purificó. Esa sangre que le purificó a usted y a mí. Esa sangre que nos dio la victoria, nos dio libertad sobre el pecado. Preciosa sangre. Así, Ministerio Cristiano Filadelfia recibe la revelación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y el dolor, tus venas lloraron. Ya imagina el sufrimiento de Jesucristo por todo el pecado de la humanidad. Oh, sí, Señor. Jesús. Oh, sí, Señor. Hay poder hay poder, no hay nada imposible, mi hermana y hermano. Así. Deje que el
Espíritu Santo le libere, le bautice y haga ligera su carga. Oh, sí, Señor. Que Él derramó. Sé que estas enseñanzas van a bendecir. Van a bendecir. Oh, sí, Señor. Transformó tu sangre. Oh, sí. Tu sangre. Gracias, Señor. Tu sangre me lavó, sí, Señor. Tu sangre me salvó, sí, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Tu sangre preciosa. Oh, sí, Dios. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Estamos estudiando, amados, el libro de Levítico. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, vamos a concluir, si Dios así lo permite, con el libro de Levítico. Esa es la idea. Y yo quiero conversar con algunos de ustedes, corto. Vamos a ver quién de los valientes. Hacemos un breve recordatorio de lo que hemos visto desde el Génesis, el Éxodo y todo lo que vimos de Levítico la semana pasada. Vamos a ver qué frases se le quedaron en su cabeza, que usted pueda compartirla con los demás hermanos, porque hay hermanos que hasta ahora entran y le damos la bienvenida, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Nuestra hermana Melissa Gómez iba a estar hoy con nosotros y está por ahí. Le damos una cordial bienvenida. Dios me la bendiga a todos. Y por ahí alguno que hasta ahora entró, sea bienvenido. Así que los hermanos que ya hemos escuchado las enseñanzas, vamos a ver qué comentario quisieran hacer ustedes en esta noche. Le voy a dar un minuto para que comente. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es el primer valiente siervo de Dios que me habla? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy a tirar la pregunta. ¿Cómo es el primer libro? ¿Qué tema recibe? ¿Qué tema recibe el primer libro de la Biblia? ¿El libro de qué le llamamos al primer libro de la Biblia? Vamos a ver. El libro de los... Yo le bendiga, pastora. Amén, mi hermana Sandra. El libro Bienvenida. del... Amén. El libro de los orígenes. Oh, un aplauso, gloria a Jesús, por mi hermana Sandra. Génesis es el libro de los orígenes. Vamos a ver. Y vamos a ver Éxodo. ¿Qué nombre recibe el libro de Éxodo? ¿Cuál es el tema que recibe el libro de Éxodo? Vamos a ver. Sobre la redención. Mi hermana Isabel, mi hermana Reina Isabel, la redención. El libro de Éxodo pues nos habla sobre la redención. ¿Y cuál es el autor de estos dos libros? Vamos a ver, otra hermana por ahí, vamos a ver, o hermano. Moisés. Moisés es el autor de estos dos libros y vamos a ver si alguien ahí poderoso con la memoria se acuerda de los años, del año. Vamos a ver de qué año a qué año se dan estos libros. Vamos a ver si se acuerda. ¿No se acuerda alguien por ahí? Si lo tiene escrito, vamos a ver. Vamos a ver. Mientras se acuerda la fecha, el Levítico, ¿cuál es el nombre que recibe el libro de Levítico? Vamos a ver, ya tenemos los orígenes en Génesis, la redención en Éxodo, y en Levítico, ¿qué tenemos? Vamos a ver. La expiación. El perdón, ¿verdad? La expiación, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Y dígame. De 1445 a 1405 antes de Cristo. Gloria a Jesús por mi hermana Sandra, 1445 al 1405 antes de Cristo. Así es. Otro comentario, una hermana distinta, vamos a ver algo que pueda comentar de estos libros que hemos visto. Un minuto más, porque tenemos cosas importantes que hablar hoy y quiero sacarlos a tiempo, pero sin ir tampoco a la carrera, sino que lo disfrutemos, lo disgustemos
estemos, ¿verdad? Y por ahí tengo a la hermana Daisy. Vamos a ver si por ahí Amén. estará la hermana Eva Guerrero. Bueno, si están por ahí, si ahí está Amén, mi hermana. pastora. Bienvenido, Sí. bienvenido. Sí, sí, mi hermana Daisy va a decir Amén, algo. Pastora Doris, Ok, ok. Pastora Doris, el libro de Levíticos, que es el que estamos viendo, es el libro que nos habla de la expiación, pero también nos habla de la purificación, la santidad, la adoración y el servicio al Señor. Siga, mi ¿Verdad? hermana Y Daisy, siga. sobre todo nos promueve a todos nosotros a acercarnos a Dios y tener un estilo de vida en santidad. Para nosotros como pueblo de Dios, ese es el punto principal, ¿verdad? La santidad con la cual el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros. Como estuvimos Amén. viendo de la expiación, ¿verdad? Que la expiación solo era como cubrir el pecado, pero Ujú. la redención, la salvación, el sacrificio de Cristo hecho en la cruz es la que nos perdona de todos pecados. Y hay algo muy bueno que usted nos decía, que la expiación solo era para cubrir el pecado temporalmente. Eso a mí me llegó mucho cuando usted hizo esa aclaración de que solo era temporalmente. Y ahora nosotros Bien. tenemos la bendición con Jesucristo, con dar su vida en la cruz del Calvario, que es permanente, ¿verdad? Es por la eternidad. Amén, Bien, pastora. gracias. Muy buena su aportación para recordatorio de todos. Vamos a ver si mi hermana Eva tiene algo más que compartirnos mientras, ¿verdad? Antes de entrar, porque también tenemos un breve repaso, porque realmente que cuando vemos la visión panorámica y las características, estamos como repasando lo que vimos anteriormente. Entonces eso lo vamos a ver así como rapidito porque ustedes están comentando. Y en los comentarios igual se relaciona con lo que ahorita vamos a ver a continuación, ¿verdad? Así que no se vayan a extrañar. Vamos a ver, también tenemos qué significaba el verbo expiar y el sustantivo expiación. Vamos a ver si alguien se acuerda por ahí. ¿Qué significa el verbo expiar y el sustantivo expiación? ¿No se acuerdan? Si la hermana Daisy nos habló de expiar y es cubrir, ¿verdad? Cubrir. Pero cuando hablamos de expiación, que también lo mencionó la hermana Daisy, hablamos de una cobertura temporal del pecado, ¿verdad? Una cobertura temporal del pecado, porque todo esto que sucede en el Pentateuco, ¿verdad? Estamos hablando que es sombra de lo que había de venir. Ok, bueno, más adelante voy a pedir la participación de otros hermanos y desde luego de los hermanos que han estado participando, porque eso es muy agradable para todos, no solo estarme escuchando a mí, porque yo sé que ustedes tienen también cosas interesantes que decirnos a todos, ¿verdad? En esta clase. Así que les motivo a que tengan sus Biblias ahí listas, les motivo a que tengan abierto el libro de Levítico en el capítulo 26 que nos habla de las bendiciones de la obediencia. Yo le voy a pedir a alguna de ustedes que la tenga lista, que me la lea. Y le voy a pedir a otro hermano que tenga listo ahí Hebreos, ¿verdad? Tengo la visto en Hebreos. La vez pasada estuvimos hablando de Hebreos. La verdad que Hebreos encierra muchos de los acontecimientos pues que confirman el antiguo pacto, ¿verdad? Están en Hebreos y también en otras citas bíblicas, pero pues no podemos cubrirlas en una clase, ¿verdad? Ni en dos clases tampoco, hermanos. Pero cuando ustedes vean todos los libros que estamos estudiando, se van a dar cuenta que está completamente todo relacionado con, usted le va a llevar a referencias, por ejemplo, si yo estudiando el libro de Levítico nos lleva a referencias de números, nos lleva a referencias de Deuteronomio, y si estudiamos el Nuevo Testamento nos lleva a muchísimas referencias sobre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿verdad? Aquí vemos la visión panorámica, es algo que ya hemos estado hablando, nos muestra los capítulos del libro de Levítico estructurado en segmentos, ¿verdad? Porque ahí vemos lo que contiene cada segmentación donde está estructurado cada capítulo. Y habíamos visto la vez pasada que hasta el 16 pues contiene la provisión de Dios, ¿verdad? La provisión de Dios para la redención del pecado, ¿verdad? Y obviamente pues la separación entre Dios y la humanidad que es resultado del pecado. Y usted lo puede seguir leyendo
más adelante, ahí lo tiene en pantalla. Puede seguirlo leyendo. Nos encontramos pues con Hebreos 10:4. Ahí lo tienen. Puede buscarlo en sus Biblias también para que lo lea. Tenemos una serie de versículos que ya leímos la vez pasada y no podemos volverlos a repetir por cuestiones de tiempo, pero son preciosos. Hoy sí vamos a repetir algunos de Hebreos, pero no el Juan y lo otro porque no tenemos chance, ¿verdad? Pero sí más adelante les tengo unas citas muy, muy importantes, infalibles, leer esas palabras. Así que tenemos en el último recuadro, aquí tenemos la santidad expresada en las ceremonias y la adoración. Esto es importante por cuando el Señor se refiere a la santidad, Él decía, santos seréis porque santo soy yo, dice Jehová. Santos seréis, y yo quiero que usted lo repita ahí conmigo. Santos seréis porque santo soy yo. Y nos da varias referencias bíblicas al respecto. De Levítico 19:2, el 27 y el 26, ¿verdad? Donde habla de su santidad. Y vamos a ver si alguno de ustedes me puede dar el significado de la palabra santidad. ¿Qué significa para usted santidad? O si lo ha aprendido aquí o lo ha aprendido de alguna prédica. ¿Qué significa la palabra santidad? ¿Qué nos da a entender Dios, Jehová Dios, con la palabra santo? Yo soy santo y ustedes deben ser santos, dice el Señor. Ser apartados para el Señor. Amén. Gracias, mi hermano Cristian. Ser apartado, separado, consagrado. Entonces, hoy usted memorícese en su pensamiento, pero también en su vida diaria. Santidad significa apartado, separado, consagrado. Es un término que usted debe aprenderlo, lo debemos de tener constantemente en nuestros corazones, ¿verdad? Porque es algo que nos va a llevar a la gloria, la santidad. Recuerde aquel verso que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y de hecho, sin santidad, nosotros no podemos ver la gloria de Dios en el día a día. Yo me fijo, y no es que nosotros solo nos falte la corona, como yo siempre lo he mencionado, sino que yo me fijo en la gente que anda bien descarriada, que anda bien emproblemada. Yo me fijo que no ven la luz. No ven la luz, tropiezan y tropiezan y tropiezan hasta caer en un profundo abismo. Y es por la falta de santidad y pues ahí mismo lleva la falta de obediencia. Vamos a pasar a la siguiente slide para no detenernos ahí porque eso ustedes ya lo tienen, hasta lo pueden capturar en su pantalla o tomarle una fotografía e igual la presentación, si usted me la pide, yo se la mando. También está grabada la clase, así que no hay ningún problema. Quiero que antes de entrar a las características especiales que tiene el libro del Levítico, que igual se relaciona con la visión panorámica, solo una forma diferente de estructurar el libro, ¿verdad? Una forma diferente, si usted lo lee ahí se da cuenta. Dice, la revelación directa de Dios se enfatiza más aquí en Levítico que en ningún otro libro. Eso es lo que usted debe aprender hoy. En Levítico, la revelación se da directa más que, se hace énfasis en ella más que en ningún otro libro. Las instrucciones respecto al sacrificio y la expiación se dan con detalle minucioso. Y ya hemos comprendido a grosso modo y también a detalle lo que significa la expiación y también la santidad. Y bueno, en el capítulo 16, si usted lo busca ahí, se da cuenta que ahí le da bien explicadito la cuestión de la expiación, el tema de la expiación. Y el pueblo de Israel debía cumplir ese llamamiento sacerdotal. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos del sacerdocio levítico, hablamos también de cómo pues es ungido Aarón, cómo Dios demanda a Moisés ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y primero para derramarle el aceite de unción sobre Aarón, tenía que limpiar, ser limpio, Aarón, ser limpio. Entonces, cuando habla que el pueblo de Israel debía cumplir el llamamiento sacerdotal, es la pureza moral y espiritual delante de Jehová Dios. Entonces, para Jehová Dios, los sacerdotes eran un medio tremendo de llevar al pueblo hacia la santidad y hacia la remisión de sus pecados, ¿verdad? Ok, pero quiero que, vamos a dejarla allí, quiero que me lea mi hermano, un hermano o hermana, el libro de Levítico capítulo 26, donde me habla de la
bendiciones de la obediencia. No vamos a ahondar en el tema, solamente quiero que lo lea rápidamente, ¿verdad? Porque se trata, de esto se trata, de corroborar y de leer la Biblia y que usted se quede picadito, se quede picadita para que vaya con entusiasmo a seguirla leyendo y ver en comentarios y estudiar libros que vayan de acorde a la doctrina de la Trinidad Eterna, la doctrina, ¿verdad? Que nosotros pues profesamos en Ministerio Cristiano Filadelfia, y recordándole, familia, y a todo el que pueda tener la oportunidad de recibir esta clase, que Jesucristo viene pronto, estamos viviendo tiempos difíciles. Ya tenemos listo quién nos va a leer Levítico capítulo 26. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, mi hermana, puede ser mi hermana Leslie Curry o mi hermana. ¿Todo el capítulo o cuáles? Léelo, Leslie, léelo lo más pronto, que solo quiero que tengan una idea de ese capítulo, Okay. ¿verdad? Léelo, yo te detengo si a un caso no seguimos, pero yo quisiera que lo leyera. Mira, que lo leas hasta el verso 13, en realidad. Ok, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones de la obediencia. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. En medio minuto, Leslie, ¿qué pudiste apreciar de las bendiciones de la obediencia que nos genera el libro de Levítico, el libro del perdón? Vamos a ver. Que si más que todo se enfoca en que si guardamos los mandamientos de él, y también se basa en lo que es la santidad, como nos explicabas, que hay perdón, hay redención, y tiene que ver también que, por ejemplo, lo que los antepasados tuvieron de pecado, de maldad, Dios nos da esa oportunidad de redimirnos, y no de manera temporal, sino de una manera continua. Claro, siempre permaneciendo en él y tratando de seguir siempre sus preceptos, sus mandamientos. Gracias, Leslie, gracias. ¿Alguien más? No quiero dejarlo sin comentar lo que usted pudo apreciar mientras escuchaba a nuestra hermana Leslie Curry leernos las bendiciones de la obediencia en Levítico. Vamos a ver si alguien más quiere comentar algo sobre lo que pudo apreciar. Yo aprecié cosas hermosísimas que la verdad, usted en casa puede leerse las consecuencias de la desobediencia, pero lo que nosotros nos compete y nos interesa es sujetarnos a ese Dios precioso que nos dice, y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. ¿Qué comentario le deja a ustedes eso?
¿Qué comentario le deja el verso 4? Que dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué pensamiento, qué reflexión le deja a los hijos de Dios, a los cristianos, estos versos bíblicos? El verso 10 dice, comeréis, dice, lo añejo de muchos tiempo y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros. Pondré mi morada en medio de vosotros. Si no, nadie quiere comentar, pues en este momento vamos a seguir adelante. Pero si usted dice, levanta su manito ahí. ¿Sí? ¿Quién? Vamos a ver. Buenas noches a todos. Yo lo que encuentro de esta lectura preciosa es que el Señor nos dice que como consecuencia de la obediencia, Él nos da todo para ser felices y para vivir, ¿verdad? Da su presencia, dice Él, en medio de nosotros. Y teniendo su presencia, entonces no nos falta su provisión, ¿verdad? Él lo Bendito dice Dios. claramente que nada nos va a faltar y no nos va a faltar tampoco su protección, porque aquí dice Él, ¿verdad? Que Él va a Así multiplicar es. nuestras fuerzas y va a ir, dice, delante de nosotros para perseguir a nuestros enemigos. No importa lo Amén. pequeños que seamos, Él nos va a hacer grandes. Eso es Amén. lo que yo entiendo. Está hablando mi hermana Adela, Adela. sí, Adela. Dios me la bendiga, hermana Adela. Bendiciones, Bienvenida, hermano. bienvenida. Me alegro mucho. Muy bueno lo que dijo mi hermana Adela. La verdad que si nosotros entendemos, comprendemos por el Espíritu la palabra de Dios, se le dio al pueblo de Israel y de hecho, por eso estudiamos este libro, porque Dios le está hablando ahí al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, en medio de sus pruebas, en medio de sus tribulaciones, siempre hubo fracaso, siempre hubo fracaso. Y el Señor siempre por eso mandó sus leyes, mandó sus normas, para que se cumplieran porque Él amó a su pueblo y sigue amando a su pueblo. Y nosotros somos esa rama injerta que hemos sido adoptadas y que también el Señor nos ama y que somos, así como el pueblo de Israel es especial tesoro para Dios, para Jehová Dios de los ejércitos, para nosotros, para Él también somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Vamos a seguir, mi querida familia de Ministerio Cristiano Filadelfia. Aquí es donde yo quiero llegar, ¿verdad? Porque a nosotros nos compete conocer toda la ley, conocer toda la Biblia, comprenderla, entenderla, discernirla y sobre todo aplicarla, porque estamos en este tiempo donde la sombra, ¿verdad? Porque las figuras de los libros del Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo y Levítico, en este momento, Levítico, esas figuras eran sombra de lo que había de venir, pero ahora estamos en eso que había de venir. El Mesías prometido, que ya vino y que lo vemos en los evangelios de Cristo. Lo vemos en los 4 evangelios. Lo vemos a Jesucristo resucitado en las cartas paulinas. Vemos al glorioso Dios Todopoderoso profetizado, lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos nosotros esa confirmación, ese entendimiento de que nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, los 5 libros, el Pentateuco, ¿qué eso significa? ¿Verdad? Los 5 libros de la Biblia. Los primeros 5, ¿verdad? La historia que Moisés pues recopiló, que es el autor, ¿verdad? De estos libros. Y aquí en el cumplimiento en el Nuevo Testamento, entonces tenemos citas del Antiguo Testamento, que estamos ahorita en Levítico, nos centramos en Levítico, y tenemos el Nuevo Testamento, que nos centramos en varios libros de la Biblia, que por el tiempo pues no podemos, pero si usted se pone a estudiarlo se va a dar cuenta que un libro le lleva a otra referencia, un capítulo le lleva a otra referencia de la Biblia, y así es como usted va aprendiendo más y más. Así que aquí tenemos, recuerden como repaso, el tema estructurado de los 2 aspectos grandes del libro de Levítico son la expiación, número 1, ¿verdad? Y después tenemos la santidad. Ahorita nos centramos en la expiación, ya vamos a ver entonces el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Levítico 16 nos describe todo lo que es la expiación. Y vamos entonces en Hebreos 10:1, que usted lo está leyendo allí. Si algún valiente lo quiere leer, que lo lea, ¿verdad? Lo lee, pero no podemos quedarnos
quietecito mucho tiempo, porque, ¿verdad? Lo que queremos es que la gente, los hermanos o las personas escuchen la enseñanza, ¿verdad? Pronta. Entonces, ¿alguien quiere leer lo que está en pantalla? Amén, hermana. Léalo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así es. ¿Y quién vino a ser perfecto? ¿Quién vino? Cristo Jesús. Entonces aquí vemos la comparación. Menciona la ley el libro de Hebreos. Y si usted se va a Hebreos 11, mire lo que nos dice. Hermana Daisy está lista ahí. Miro a la hermana Daisy inquieta. Vamos a ver. Amén. El versículo del 1 en adelante, pastora. Léase el 11 y 12. 9, 11 y 12. A no ser que tenga un comentario ahí bien profundo, entonces igual yo le abro a usted la oportunidad, hermano. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ese es el texto. Sí, mire, ese lo íbamos a leer seguidamente, los héroes de la fe, pero ahorita el que tenemos en pantalla, Hebreos 9, 11, 12, dice, ya lo de los héroes de la fe ya vamos ahí, mi hermana, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la redención que nosotros hemos venido a tener. Hebreos 10:1 nos dice que es la sombra, sombra de lo que había de venir, pero aquí sombra de los bienes venideros, dice Hebreos 10:1. Pero aquí en el 9, 11, 12 nos dice que él que ha de venir no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino su propia sangre nos ha redimido de una vez y por todas eternamente. Esa redención, amada familia, ese perdón de su pecado, el Señor está continuamente a través de su sangre limpiándonos a nosotros. Pero ¿cómo continuamente limpiándonos? Porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. Él ya lo hizo. No es como en los sacrificios de animales antes en Levítico lo expresaba. No, ahora ya lo hizo Él. Pero ¿quiénes somos los que constantemente tenemos que estar limpiándonos? Recuerden que el sacerdote entraba al lugar santo, entraba al tabernáculo de reunión, entraban allí a expiar los pecados del pueblo. ¿Quiénes somos los que tenemos que entrar a la presencia de Dios ahora? ¿A través de quién? A través de Jesucristo, pero por el poder del Espíritu Santo es que ahora nosotros continuamente tenemos que estarnos arrepintiendo de nuestros pecados, pero ya no necesitamos un sacrificio. El sacrificio ya se hizo completamente. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo con esto o pasamos al siguiente slide, hermanos? Pastora Doris. Dígalo. Antes, cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, él tenía que llevar en el borde de sus vestiduras unas campanitas para sonar. Sí, exactamente. Y en el tobillo le amarraban un lazo. Porque si él entraba a la presencia de Dios y tenía algún pecado, él moría adentro. Entonces, como nadie podía irlo a sacar, entonces lo jalaban con el lazo y lo sacaban. Y entonces ellos entendían que Dios no aceptaba esa ofrenda. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Sí? ¿Hay alguien más? Perdón. Amén, pastora. La verdad que la gloriosa
el glorioso regalo que nos da Jesucristo en la cruz. Así es. ¿Verdad? Ese es el regalo más perfecto, el regalo, si se puede decir que no tiene nombre, la verdad, el sacrificio de Él en la cruz. Porque ahí llevó Él todo nuestros pecados, y como usted decía, no hay más sacrificio que hacer, más que un corazón constrito y humillado. Y Ese en realidad, caminar en exactamente. obediencia. Gracias, hermano Burgos. Gracias, mi hermana Daisy. La verdad Pastora que Doris. sí, vamos a ver, mi hermano. Pastora Doris, hay algo Hable, hermanos. interesante ahí Pastor que César. me llamaba la atención ahorita, lo que hablábamos al inicio, que en Levítico vemos cómo el pecado es cubierto temporalmente, pero en el nuevo pacto vemos cómo Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado. Y damos gloria a Dios por eso, porque una vez que venimos a Cristo, Él borra todas nuestras rebeliones. Amén. Aleluya. Y hace un borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Ahí encontramos en Isaías que dice que Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda de ellas por amor de su nombre. Oiga bien. Borra nuestras rebeliones por amor de su nombre, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Vino encarnado, el Dios potente vino encarnado en Jesucristo. Se hizo carne, el verbo se hizo carne, pagó por nosotros. Por eso dice allá en el Antiguo Testamento en Isaías que Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda de ellas por amor de su nombre, no se acuerda de ellas. Así que, ¿qué le quiero decir con esto? Que tenemos paso libre, no necesitamos un cordoncito en nuestro vestido y una campanita que suene que caímos redondos por el pecado que nosotros cometemos, porque, amados hermanos, solo la misericordia de Dios nos limpia de todo pecado. Si nuevas son sus misericordias cada día. Si usted se va a leer ahí el Salmo 106, se da cuenta de la rebeldía del pueblo de Israel en ese salmo. Ahí lo menciona el Salmo 106. Usted si quiere léalo mientras esté escuchando aquí para que vea que no le quedo yo mentirosa, pero avancemos. Aquí, bueno, hablamos de la expiación, ya por derramamiento de sangre, de animalitos, de macho cabrío, sacrificio de esto y que tiene que ver con los sacerdotes, ¿verdad? Que eran mediadores, pues, en este tiempo para el pueblo de Dios. Pero ahora tenemos también el otro aspecto que es la santidad. Y aquí grabémonos estos. Levítico tiene dos aspectos, la expiación y la santidad. Esos dos puntos, esos dos aspectos enormes toca Levítico. La expiación y la santidad. Eso no debe olvidarse. No debe olvidarse. Cualquier clase, cualquier consejo que demos, nosotros ya sabemos esto, ¿verdad? Y así es como se aprende, hermanos. Luego aquí tenemos en pantalla lo que pueden verlo, el Nuevo Testamento, hablando de la santidad. Tenemos infinidad de pasajes. Aquí tenemos Primera de Pedro. Yo me estuve gozando, deleitándome, leyendo Santiago, leyendo Pedro, leyendo Romanos, leyendo Tito, leyendo Juan, Salmo, con respecto a todo esto de la santidad. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, no nos tomemos estas frases a la ligera. Y me van a oír que lo repito, y si no quieren que lo repita, pues participen, porque les voy a decir, sed santos porque yo soy santo, dije Jehová. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Más adelante vamos a desenvolver un poquito más esto, ya nos queda poco tiempo, pero suficiente creo para terminarlo. Para desglosarlo más. Sí, vamos a ver, mi hermana Eva. Solo quería hacer una observación para el versículo dice, seis santos como Dios es santo, ¿verdad? Así es. Entonces, algo que es necesario es que conozcamos a Dios, porque si no lo conocemos, no leemos la Biblia, no buscamos, entonces es bien difícil que nosotros podamos ser como Él. Así es. Entonces, esta es una de las partes importantes. Mucha gente dice que estos libros no son
porque es el antiguo, que no es muy bueno, ¿verdad? Que no, que ya pasó, entonces que ahora es el nuevo pacto, que esto quedó atrás. Está vigente. Pero para conocer a Dios, tenemos que leer qué es lo que Él acepta. Y lo que Él acepta está en la parte de la expiación. Así es. Eso es lo que Él acepta. Él acepta sacrificio, pero hay que ver qué sacrificio. Él acepta a diferentes cosas en nuestra vida y nos da su gracia. ¿Hasta dónde nos da su gracia? La gracia, por ejemplo, ahí Él revela que Él puede aceptar un sustituto por nosotros. Si Él no lo hubiera revelado, no lo hubiera dicho, nosotros no podíamos ver la obra grande que hizo Jesús, que es lo que está hablando el pastor ahorita, la gran obra que hizo Jesucristo. O sea, la Biblia toda hay que verla completa. Si no la vemos completa, podemos perder muchas cosas. Y lo que necesitamos aprender, necesitamos saber cómo es santo Dios y qué le agrada a Dios. Y para eso necesitamos leer todo esto. Así es. Es más que todo hacer ese énfasis. Y ahí me disculpa que no ponga la cámara, pero ya vio lo que pasó cuando puse la cámara. Hermana, sí, nos disculpamos con usted porque estaba tan bueno lo que estaba aportando y bueno, pero aquí estamos por eso, para repasar también, aquí ¿verdad? estamos para Sí, seguir. mire, gracias, hermana, porque usted me trajo a recuerdo esta parte de que la palabra de Dios es una unidad. Su unidad se ha mantenido por miles de años. La palabra de Dios no dice que el libro de Levítico mantiene su vigencia. Y otra cosa que a rescatar que dijo la hermana Eva, el conocer. Mire familia, uno que es siervo de Dios y ha tenido alguna experiencia con los cristianos, como todos lo somos y tenemos defectos, pero quiero decirle que muchas veces el pueblo que visita el templo está visitando y quiere alabar, pero no puede porque alaban a un Dios que no conocen. O más bien puedo decirlo en otro término, no alaba porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y para conocer a Dios, como dice la hermana Eva, necesitamos conocer las normas, las leyes y las reglas que Jehová Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y si nosotros no conocemos la historia toda de la expiación, entonces, como dice la hermana Eva, no conoceríamos al Redentor, que se llama Jesús, su nombre. Aleluya. No conoceríamos la figura y el sacerdotal de lo que implica el sumo sacerdote Jesucristo y de dónde se deriva la palabra sumo sacerdote y de dónde la venimos nosotros recabando, si no es de los libros del antiguo pacto, hermanos. Entonces, ¿quién más? ¿Quién es mi hermano Milton? ¿Está por ahí? Doris. Mi hermano César. Sí, hay un aspecto que me llama la atención acerca de la santidad, ¿verdad? El Señor nos muestra cómo necesitaba una dedicación absoluta de la tribu de Leví, una dedicación exclusiva para servirlo. Cuando el pasaje de Pedro dice que somos llamados a ser santos, y el pasaje también de Pedro está en la pantalla, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, hablamos de un uso exclusivo. Ese punto creo que es bastante interesante de comentarlo, porque nosotros en la actualidad necesitamos entender que una vez que confesamos a Jesús y abrazamos la fe en Él, somos de uso exclusivo del Señor. Lo que somos, lo que hacemos, es dedicado para el Señor. Consagrado. Y estar conscientes de eso nos hace vivir apartados del mal. Tratar de agradar en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dice el pastor César, tratar de agradar al Señor en todo momento. ¿Y dónde encontramos esas? Porque la hermana Eva mencionaba a dónde están los límites que nos pone el Señor a nosotros. Porque es cierto que ahora somos salvos por la gracia de Dios, pero amados, tenemos una salvación tan grande y que el apóstol Pablo nos menciona que cuidemos de esa salvación tan grande. Entonces significa que hay reglas, que hay límites, que hay alerta
Precaución, tengamos cuidado. Mire lo que nos dice ahí Romanos 6, del 1 al 14. Yo quiero leerles aquí algo en que sea una parte. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ojo, iglesia. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito, familia, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa? Que si yo vengo a Cristo Jesús, si yo repetí mi oración de fe, que si confesaré con mi boca y creo con mi corazón que Jesucristo le levantó de los muertos, ¿será salvo? Porque con la boca se confiesa para salvación. Necesito tener una vida nueva, un cambio de actitud, darle media vuelta al pecado, dice, prosigo al blanco y le doy media vuelta a mi vida y dejo de pecar. Pero eso necesito conocer la palabra de Dios, porque necesito revestirme de la unción de ¿qué? De la unción de ¿qué? Del Espíritu Santo. Antes fueron ungidos los sacerdotes. Nosotros somos llamados en primera de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y usted cree que el Señor estas palabras quiere que las tomemos a la ligera. Nación santa. Ahora, esta palabra de pueblo adquirido por Dios tiene un precio, Jesucristo lo pagó en la cruz, pero nosotros necesitamos pagar el precio en la fe, y la fe conlleva a tener una vida nueva. Dice, porque fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuche familia, fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A fin, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado, dice, del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque que en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. ¿A dónde dice? ¿A dónde está la fe? Muertos para Dios en Cristo. ¿A dónde está la fe? En Jesucristo. ¿A quién debemos seguir? A Jesucristo. Pero ¿qué nos dice Juan con respecto? Que las palabras de Jesucristo en el libro de Juan, las palabras de Jesucristo en los evangelios, donde nos habla ya del sermón del monte. A ese varón que habla allí tenemos que escucharle y seguirle. ¿Y quién nos ayuda en nuestra habilidad? El Espíritu Santo está ahí para que nosotros no pequemos. Y si nos pasamos más allá, a donde dice, mire, siervos de la justicia, viviendo en el Espíritu, en el capítulo 8, que ahí lo tiene usted, del 16 al 17, Romanos 8, 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. El que anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Escuche, hermano y hermana, repito, el que anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne, este discierne quién anda en el Espíritu y quién anda en la carne, por el mismo Espíritu que se lo revela. Entonces, en la iglesia hay personas que aún no han conocido a Dios. En los templos hay personas que aún no conocen a Dios y están yendo a la iglesia, pero alaban a un Dios que no han conocido. Y así como puede cantar una alabanza y danzar para Cristo, puede mover la cadera y bailar para el enemigo, que Jehová lo reprenda. Y ese es el Dios de la santidad. Me demanda consagración, separación, solo para él, como sacerdotes santos y linaje escogido que somos, a través de la resurrección de Cristo, para que tengamos vida eterna. Aquí tenemos otros pasajes, mire, ya estamos culminando.
otros pasajes con referente al cumplimiento que se da del libro de Levítico en el Nuevo Testamento. Mire, mandamiento que está en Levítico 19:18 que nos habla de estos mandamientos, que es el amor. Pero nos trae a Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué nos dice primera de Juan 2, del 1, 2 y el 7? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escuche, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado de nosotros? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Ay, hijitos míos, ¿quiénes son los hijitos del Señor? Nosotros, la iglesia. Los que hemos aceptado a Jesús y confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, el mediador del nuevo pacto, santos Dios de Israel. El mediador del nuevo pacto se llama Jesucristo de Nazaret, el Cristo resucitado, al que muchos se burlaron de él, al que no creyeron en él, aquellos que no creyeron en él, pero nosotros sin haberlo visto hemos creído. Por eso el Señor también nos ha adoptado como sus hijos. En el libro de Juan, Jesucristo oró por nosotros cuando dijo: pero también te pido por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se estaba refiriendo por la palabra de sus discípulos que escribieron esta Biblia inspirados por el Espíritu Santo, y nosotros hemos creído en esta palabra y Jesús oró por nosotros. Y dijo: guárdalo del mal, apártalo, no te pido que los quites de este mundo, pero sí que los guardes del maligno, porque el mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está en pecado, en tiniebla, pero nosotros hemos visto gran luz a través de Jesucristo. Dice el 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amado, yo quiero decirle algo en esta noche, en esta clase. Nosotros no tenemos que quedarnos con esto que hemos aprendido. Hay muchos que están en tinieblas, pero mire lo que dice allí: y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y nosotros que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, que creemos en el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que los tres son uno, somos enviados a hacer luz en este mundo. Eso nos va a dar la fuerza espiritual para permanecer firmes en la fe en Jesús, el mediador del nuevo pacto, amados. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál será? ¿Y cuál será, amados? El amor, el amor. ¿Sabe usted? Quiero que leamos aquí, porque el mandamiento se resume en amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Mire, el cumplimiento de la ley, amados, el cumplimiento de la ley es el amor. Todo lo que hemos estado estudiando y escuchando de los animalitos, de las leyes, de las normas, de los sacrificios y de los sacerdotes y de los patriarcas y todo lo que vimos allá en el libro de Éxodo también. Toda esta ley se resume en el amor, familia. Pero esa palabra es corta, pero dice mucho, y hay mucho que tenemos que cumplir por amor de su nombre. Recuerden que había esclavitud en el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel fue esclavizado, pero nosotros, amados, si venimos a Cristo Jesús, ya estamos muertos al pecado, pero vivimos para Cristo. No porque un hombre me obligue a hablar la palabra y a enseñarla. No porque una persona nos obligue a ir a la iglesia. No, hermano, yo voy y me considero esclava de Cristo por amor del nombre de Jesús. Entonces, yo quiero que usted vea este verso en pantalla y lo repita. Está en Romanos 13. Y hay un contexto precioso de este libro, pero solo ese pues pudimos poner ahí porque es mucho, ¿verdad? ¿Ah? Pero les leo el 1 antes de ese. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, para darles un poquito, y este 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aleluya. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuándo le debo a alguien algo yo?
cuando le guardo rencor, cuando lo ofendo, cuando lo hiero con mis labios, cuando pienso mal de él, cuando murmuro detrás de esa persona, cuando le critico, cuando no le ayudo porque creo en mi humanidad que no lo merece. Pero dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo le queda a usted? ¿Cómo le queda la enseñanza hoy? Tenemos que perdonar, soportarnos los unos a los otros. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos dice también el Romanos 13, verso 10. Entonces, amados hermanos, yo llegando a este punto, les puedo decir que el amor es una palabra corta, pero de mucha meditación a diario. Porque nosotros convivimos con nuestros hijos, convivimos con nuestros esposos y esposas, compartimos con la familia Ministerio Cristiano Filadelfia, y el que me esté escuchando ahí comparte con sus parientes, con sus compañeros familiares. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Por qué ¿Por qué tratar mal al prójimo si nosotros mismos nos estamos señalando cuando tratamos mal al prójimo? Cuando nosotros juzgamos a nosotros mismos, nos maldecimos, nos señalamos a nosotros mismos. Cuando hay falta de amor en nuestro corazón, significa que no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nos vamos a Primera de Juan, si nos vamos a todas las epístolas, los libros de Pedro, usted vea cómo nos habla ahí. Entonces esta noche reflexionemos, tenemos que soportarnos, porque en un abrir y cerrar de ojos viene el sonar de la trompeta. ¿Sabe que ese chofar que sonaba allá en el pueblo de Israel y que sigue sonando ahora en el nuevo pacto, Jesucristo es nuestro sonar, nos ha dado libertad? Porque las leyes y normas que le daban Jehová Dios allá al pueblo en Levítico son las mismas de la justicia social que no estamos viviendo nosotros precisamente en nuestro país ahora. No hay justicia social y Dios es un Dios justo. Habla del pobre y nosotros tenemos muchos pobres que tienen necesidad. Desde luego no vamos a ayudar al que es haragán y no trabaja porque no quiere, pero vamos a ayudar según el libro Levítico y según el amor. Vamos a ayudar a aquel que está paralítico, a aquel que está enfermo, a aquel que está en miseria, a aquel ciego, desventurado. Tenemos que ayudarlo por amor del nombre de Cristo, porque tenemos a Jesús en nuestros corazones. Entonces, amados, yo los dejo con esta reflexión. El cumplimiento de toda esta ley que hemos mencionado, los orígenes. Hemos mencionado la redención, hemos mencionado el perdón. Levítico nos llama al perdón. Y en el nuevo pacto, leyendo todo esto, Romanos, leyendo Hebreos, léase los héroes de la fe, en Hebreos 11, que la hermana Daisy nos lo mencionaba al principio. Amados, entonces los dejo para que reflexionemos. En un abrir y cerrar de ojos va a sonar la trompeta del Señor. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él. Somos salvos por la gracia. Tienes que convertirte y eso significa que tienes que abrir la Biblia para conocer al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios de vivos, no de muertos, porque el poder de Dios es un poder que resucita muertos, porque el poder de Dios es un poder que sana enfermos. Y si estas cosas no suceden, significa que tenemos que conocer al Dios de la gloria, a Jesucristo, al Shaddai, al Dios poderosísimo, omnipotente Dios. Familia, ¿algún comentario? Porque yo aquí cierro. Tenemos que amarnos, perdonarnos, ser justo como Él es justo, porque el que ama tiene que ser como andar como Él anduvo, dice la palabra. Amén. ¿Alguien tiene un comentario? Si no, vamos a orar y le voy a pedir a la hermana, al pastor César, le voy a pedir que nos despide en oración, pero sin antes un minuto para algún comentario con alguien que se quedó con ganas de participar ahí. Vamos a ver, rapidito. ¿Nos quedó claro? Alguien que me diga, estoy súper claro.
¿O estoy tan inquieto por seguir estudiando? Vamos a ver. Ya estamos del trabajo, de la labor del día. Cristo es nuestro reposo, es nuestro descanso, es nuestro imagínense que viene el que nos haya haciendo así, adorando, porque está enseñando una adoración a Dios de los ejércitos. Oh, que nos haya haciendo así el Señor. Vamos a ver, nadie. Dios le bendiga. No, impactado con la enseñanza, muy bonita, como miramos que el Señor siempre está pendiente de nosotros. Él quiere que nosotros seamos obedientes. La obediencia, Él va bendiciéndonos cada día más en todo lo que he venido escuchando, toda la enseñanza que ha dado. Muy bonita. ¿Verdad? Él nos multiplica conforme nosotros vamos siendo más obedientes, va multiplicándonos en sabiduría, en bendición, en todo. Yo quedé muy impactado con esta enseñanza, con los versículos, ¿verdad? Que hay todavía por leer, porque ahorita se leyeron unos que otros, muy buenos y realmente muy impactado. Dios les bendiga y muy bonito, pastora. Gloria a Dios. Gracias, hermano Milton. Gracias, gracias. Así que vamos a pedirle al pastor César que nos despida en una oración, no sin antes decirle que continuamos el lunes. Otro siervo de Dios nos viene con el libro de Números, así que familia, invite a más hermanos a estas enseñanzas bíblicas, porque aquí está la bendición de la iglesia. Aquí está la bendición de la iglesia. Pastor César. Amén. Amén. ¿Me escucha? Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias. Eres un Dios bueno, maravilloso, poderoso. Te adoramos esta noche. Nuestro corazón se alegra. Que tu palabra es vida, realmente. Te da vida a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Tu palabra es poderosísima, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos des la fuerza, que nos des el ánimo, que nos des la voluntad de amar al prójimo. Así, Señor. Sin juzgarlo, sin menospreciarlo, Señor. Que miremos a la persona que está cerca de nosotros como alguien necesitado de amor. Y así, Señor, estaremos cumpliendo todas las leyes que revelaste en el antiguo pacto. Sí, Señor amado. Danos la fuerza, Señor, y el Espíritu Santo Sí, para amar a las personas, para amar a aquellos que no nos ven bien, aquellos que sin ninguna razón se han declarado enemigos nuestros. Así, Señor. Danos la fuerza, Espíritu Santo. Misericordia. Llénanos, Señor, de tu amor para darlo a los necesitados. Usa nuestras manos, usa nuestras palabras, usa nuestro comportamiento para amar a otros. Gracias por tus palabras de vida. Es maravilloso, Señor. Hoy te ruego por todos los que hemos estado escuchando las enseñanzas. Oro para que los motives a todos, que no pudieron entrar hoy por diferentes razones. Oh, sí, Señor. Que la otra semana estén todos los hermanos. Oh, sí, Señor. Para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo. Danos un sueño reparador para poder enfrentar todos los desafíos del día de mañana. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, familia, hermanos y hermanas. Recuerde, Jesucristo es nuestro reposo, nuestro jubileo, Amén. nuestra libertad, ¿verdad? Que pasen una feliz noche y que sigamos estudiando la Biblia y Cristo viene pronto, hermanos. Un saludo a toda Ministerio Cristiano Filadelfia. Les amamos, les amamos. Buenas noches a todos. Mientras se desconectan, vamos a poner un canto. Vamos a poner un canto mientras se desconectan porque lo tenía en la agenda. Entonces espero poder ponérselos. Todavía tenemos un minuto para que lo escuchemos. Ok, aleluya. Gloria a Jesús. Ok.